Recording is on. Bien, ya se está grabando la sesión. Buenas noches. Bueno, acá estamos conectados solamente Andrea, Charik y mi persona. Pues bueno, el tema de hoy tiene que ver con choques, que es el último tema correspondiente al cuarto parcial. El parcial, el segundo parcial, pues tiene 4 temas. Uno que es el de trabajo, el otro energía mecánica, si se conserva o no se conserva, el que vimos la clase pasada, que es sistema de partículas, y el de ahora, que es choques, que es una aplicación prácticamente de sistema de partículas. Si ustedes ven acá, un choque, como les decía, tienen que estar muy claras en lo que es sistema de partículas y cómo se trabaja. Y choques es como aplicar las ecuaciones, pero saber qué tipo de choque es. El tipo de choque va a depender si la energía cinética durante el choque de antes con respecto a después del choque se conserva o no se conserva. Ustedes saben lo que es un choque, ¿no? Un choque es un sistema de partículas, pero vamos a trabajar choques con 2 cuerpos nada más, ¿no? 2 cuerpos que chocan. Por ejemplo, 2 vehículos chocan, 2 bolas de billar, una bola con una pelota con el piso, ¿ok? Entonces, dependiendo si la energía se conserva o no, el choque es elástico, inelástico o plástico. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones para que sea cada una de estas. Para que sea elástico, para que sea inelástico o sea plástico. El grado de elasticidad va a depender del valor del coeficiente de restitución y dependiendo del tipo de choque se halla el coeficiente de restitución. Y el choque, como les decía antes, es un caso especial de sistema de partículas. Y solamente vamos a trabajar una interacción entre 2 cuerpos que choquen, ¿no? No va a haber más de 2 cuerpos. El choque, como ustedes recuerdan, en el sistema de partículas se conserva la cantidad de movimiento porque la fuerza externa son 0. Entonces una condición para que sea un choque es que las fuerzas internas en el momento del choque son tan grandes que anulan las externas, es decir, las externas se hacen 0. Entonces, la cantidad de movimiento total antes del choque va a ser igual a la cantidad de movimiento total después del choque. ¿Y qué es cantidad de movimiento? Pues masa por velocidad. ¿Ok? Si tenemos claro, o sea, cómo hallar la masa por la velocidad o la cantidad de movimiento antes con respecto a después del choque, podemos saber qué tipo de choque es. Y dependiendo, repito, yo les dije a ustedes que va a depender de la energía, pero no necesariamente la cantidad de movimiento. Entonces, para los 3 tipos de choques que le hablé antes, el inelástico, el elástico o el plástico, en todos los 3 se conserva la cantidad de movimiento. ¿Ok? La cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Como son 2 cuerpos, entonces, ¿qué es cantidad de movimiento? Masa por velocidad antes del choque, de 1 más masa por velocidad de 2 antes del choque de 2, como son 2 cuerpos, va a ser igual a la masa por velocidad después del choque de 1 más la masa por la velocidad después del choque de 2. Esto tiene que quedar claro para ustedes. Independientemente del tipo de choque, siempre, ¿ok? En cualquier tipo de choque, sí, se está grabando, ¿no? A ver, sí. Record audio en video, sí, todavía se está grabando. Ajá, dependiendo del tipo de choque, se conserva, ¿ok? Se conserva la cantidad de movimiento. Todos los choques se conserva la cantidad de movimiento. Ahora bien, vamos a ver en qué se diferencia uno del otro, ¿no? Entonces lo que yo les decía, antes del choque y después del choque, ¿no? Vamos a llamar con la letrica A antes y con la letrica T después. Por ejemplo, aquí hay 2 bolitas que vinieron y chocaron y después se separaron, ¿no? Entonces vamos a ver las ecuaciones. En el choque elástico yo les dije que va a depender de si se conserva o no se conserva la energía. En el elástico se conserva toda la energía cinética. Antes del choque va a ser igual a la energía cinética después del choque. Es decir,
Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado de los dos cuerpos antes del choque va a ser igual a la de después. Y en todos los tipos de choque se conserva la cantidad de movimiento. Si yo tengo dos ecuaciones como las que tengo acá y mi incógnita es las velocidades después del choque, yo puedo sustituir y despejar. Entonces, en un choque elástico donde se conserva la energía cinética, así yo puedo hallar la velocidad después del choque de cada uno de los dos móviles, ¿no?, que van a chocar. ¿Esto es una ecuación que se la tienen que aprender? No, porque esa se la vamos a dar el día del examen con el formulario. No tienen que aprenderse las ecuaciones, ¿ok? Lo que sí tienen que estar claro es qué significa cada cosa, ¿no? Por ejemplo, M1 y M2, pues ya saben ustedes que es la masa de M1 y la masa de M2. Y las velocidades antes del choque, ¿ok? Y así, de esta manera, con esta ecuación, fíjense que aquí en la velocidad tiene la flechita arriba. Eso significa que tienen que tener en cuenta el signo, ¿no? Acuérdense que siempre tenemos que trabajar con sistemas de referencia. Y acá tenemos, ¿ok?, un ejemplo. Dice, dos bloquecitos de 6 tienen la misma masa y tienen aquí la velocidad. Uno se mueve con 5 positivo y el otro se mueve con 3 negativo antes del choque. Entonces dice, ¿cómo hallan ustedes la velocidad de los cuerpos inmediatamente después del choque? Si se produce, esto es importantísimo, si se produce un choque elástico, ¿ok? Si se produce un choque elástico. Ustedes ya vieron las ecuaciones, se conserva energía, se conserva cantidad de movimiento y simplemente entonces yo aplico las ecuaciones que les mostré antes, ¿no? Velocidad de uno después del choque, ¿qué hago yo? Restarlas. Como ambas tienen la misma masa, por ejemplo, este término es 0, ¿ok? Y aquí me quedaría este por acá. Esto da que la velocidad de uno después del choque es menos 3i. Fíjense que la de antes era 5 a la derecha, ahora la de después es menos 3, ¿ok? O sea que ahora es negativa, se devuelve. Y la de 2 también aplico la ecuación. Entonces acá me da, ¿qué hicieron? Como son bloques de igual masa, ellas lo que hicieron fue que se intercambiaron las velocidades. Este sería menos 3 y esta ahora sería 5. ¿Ok? La velocidad del centro de masa. Acuérdense que el sistema de partículas, para hallar la velocidad del centro de masa, es masa 1 por V1 más masa 2 por V2 entre la masa total. Entonces, la velocidad del centro de masa, 6 por 5i más 6 por menos 3i, que es la velocidad que ellos tenían, entre la masa total, me da que la velocidad del centro de masa es 1i. Y fíjense que aquí, como esto en los choques se aplica el principio de conservación de la cantidad de movimiento, la velocidad del centro de masa es constante. Es decir, antes del choque es la misma velocidad del centro de masa después del choque. Solo para el choque elástico, no para cualquier tipo de choque, ¿ok? Porque en los tres tipos de choque se conserva la cantidad de movimiento. Es decir, que la velocidad del centro de masa antes del choque es igual a la velocidad del centro de masa después del choque. Y con esta ecuación yo la puedo hallar. Como aplicamos en este choque las ecuaciones de movimiento elástico, de choque elástico, aquí se conserva la energía. Entonces, ¿cómo puedo hallar yo la energía? La energía total. La puedo hallar por la asociada del centro de masa más la relativa o simplemente por la energía cinética total, la suma de la energía cinética de cada uno de los dos cuerpos. ¿Ok? Un medio de 6 por 5 al cuadrado más un medio de 6 por 3 al cuadrado. 102 joules. Como esto es choque elástico, entonces la energía cinética total antes del choque es igual a la energía cinética total después del choque. ¿Ok? Si me preguntan por la asociada al centro de masa, pues simplemente yo aquí lo que sustituyo es la rapidez del centro de masa, que ya yo la había hallado aquí antes, ¿ok? ¿Dónde había hallado yo la del centro de masa? Sí, aquí, 1. Entonces la del centro de masa es 1, la masa total es 12 y me da que la asociada al centro de masa es 6. Y si me preguntan por la relativa al centro de masa, es la resta de las dos, ¿ok? Relativa al centro de masa.
Sería 102 menos 6, que me da 96. Esto es un ejemplo típico de choque elástico cuando te dicen que el choque es elástico. ¿Ok? Si te dicen que el choque es elástico, estas son las ecuaciones que puedo aplicar. Ahora vamos a ver el choque inelástico. El inelástico, un ejemplo típico, es la pelota de básquet, por ejemplo, cuando cae al piso. Cuando se regresa, siempre no llega a la misma altura. ¿Por qué? Porque se pierde energía. Entonces, al perderse energía, significa que la energía total antes del choque es mayor que la energía total después del choque. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede con las energías? Siempre como en todos los tipos de choque, se conserva la cantidad de movimiento, la velocidad del centro de masa es constante, es decir, que la rapidez del centro de masa es constante. ¿Qué significa eso? Que la energía cinética asociada al centro de masa es constante. Entonces, la que se pierde es un poquito de la energía cinética relativa. ¿Ok? ¿Cuál es la ecuación que yo puedo usar en choque inelástico para hallar las velocidades después del choque? Es solamente la cantidad de movimiento, porque en los tres tipos de choque, como les dije antes, se conserva la cantidad de movimiento. La total antes del choque es igual a la total después del choque. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo de choque inelástico, pero ahora sí son de masas distintas, 0,5 y 6, y aquí están las velocidades, 2i y menos 2i. Pero después de chocar se aleja uno de ellos, el B, con 2i. Venía con menos 2 y se regresa con menos 2. ¿Cuál es la ecuación que yo puedo aplicar para hallar la velocidad después del choque de A? Solamente esta. Tengo las velocidades de los dos antes del choque, tengo la de 2 después del choque. Yo puedo decir, puedo calcular cuánto es la velocidad de uno después del choque porque tengo las masas. ¿Ok? Y eso es lo que hago. Masa 1 por B1 antes del choque, masa 2 por B2 antes del choque, es igual a la masa 1 por B1 después del choque, más la masa 2 por B2 después del choque. ¿Ok? Y de acá obtengo que la velocidad de 1 después del choque es menos 0,4. Aquí yo puedo comprobar que se pierde energía, porque puedo hallar la total antes del choque con respecto a la total después del choque, ¿no? La total antes del choque da 1,6 y la total después del choque da 0,64. O sea que aquí sí se perdió energía. Se perdieron 0,96 joules y el resto la total antes con respecto a la total después. Si me preguntan cuál es la velocidad del centro de masa, esa sí es constante. Y la energía cinética asociada al centro de masa también es constante, ¿ok? Para choque inelástico. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. ¿Preguntas, dudas? Esto es muy sencillo, pero no pueden aprendérselos de memoria. O sea, tienen que practicar para aplicar las ecuaciones. ¿Dudas, Andrea, Shari? Bienvenido, Reinaldo. ¿Alguna duda? Por el momento no. Todo es sencillo, pero tienen que saber aplicar las ecuaciones, ¿ok? Ajá. El choque plástico. ¿Cuál es la diferencia entre este choque con respecto a los otros dos? Que después del choque se quedan pegados. Ejemplo, esta bala cuando pega con este bloquecito. Plum, viene y se incrusta y se van los dos juntos. Este es un ejemplo típico. También ustedes han visto choques en las carreteras donde los carros se quedan pegados, ¿no? Hay choques en las carreteras donde los carros se separan, ese sería inelástico. En este caso, cuando se quedan pegados, es choque plástico. Es decir, que se quedan los dos con la misma velocidad después del choque, ¿no? Y esa sería la velocidad del centro de masa. Y lo más característico de esto es que toda la relativa después del choque se hace cero, se pierde toda la energía cinética relativa, porque la asociada al centro de masa se mantiene constante, porque la velocidad del centro de masa, así sea choque plástico, también se mantiene constante. Entonces, la velocidad con la que quedan los dos es la velocidad del centro de masa. ¿Ven? En un choque o colisión plástica, la velocidad de uno después del choque es igual a la velocidad de dos después del choque. Y es igual a la velocidad del centro de masa. ¿Por qué? Porque quedaron pegados. ¿Ok? ¿Ven? Eso es lo que le estoy explicando aquí. ¿Y cómo la hallan? Pues la masa 1 por B1 antes del choque más la masa 2 por B2 antes del choque entre la masa total, que es la ecuación de velocidad del centro de masa para un sistema de partículas. ¿Ok? Bien.
Sigamos acá. Un ejemplo. Aquí también los dos deslizadores con velocidades antes del choque, pero se quedan pegados. Dice, se quedan pegados. Entonces, ¿cuál es la velocidad después del choque? Pues la velocidad del centro de masa. ¿Cómo hallo la velocidad del centro de masa? Masa 1 por V1 antes del choque, más masa 2 por V2 antes del choque, entre masa total. Y esta es la velocidad del centro de masa, y es la velocidad con la que quedan los dos, como quedaron pegados, pues 0,5. Me preguntan la energía total después del choque, pues la que queda es solamente la asociada. Como quedaron los dos pegados, entonces es la total después del choque, que es la asociada al centro de masa. Eso lo explican aquí. ¿Ok? ¿Cuánta se pierde? Pues tendría que hallar la total antes, que es 1,6. ¿Cuánto quedó? 0,1. Se perdió. Aquí sí se pierde más energía, 1,5. ¿Ok? Se pierde mayor cantidad de energía en el choque plástico. ¿Cómo se halla el coeficiente de restitución en choques? Sería la velocidad de alejamiento entre la velocidad de acercamiento. Como en el choque plástico los dos se quedan pegados, entonces esto aquí arriba se hace cero. El coeficiente de restitución en un choque plástico es cero. En un choque inelástico es entre 0 y 1, y es 1 en un choque perfectamente elástico como el que vimos en la primera vez. Aquí tenemos otro ejercicio para hallar un coeficiente de restitución. Si me dan las velocidades después del choque entre las velocidades antes del choque, yo puedo hallar el coeficiente de restitución. Fíjense que esto es muy bonito, esto es muy similar, muy parecido, ¿no? a lo que hemos estado viendo. Con respecto al sistema de partículas, ¿no? No sé si hay dudas, si hay preguntas. Yo le iba a preguntar si era posible que volviera a lo del elástico, como que no me quedó muy clara la diferencia. Perdón, ¿me repites más alto, por favor? Si se podría volver a explicar la parte del elástico, si es posible. Ajá, del elástico. Ujú. Ajá, ya va. El tipo elástico. Elástico, ya va, dame aquí un momentico. El elástico, ¿qué sucede con el elástico? Te voy a poner compartir aquí de nuevo. Ajá, ¿lo ves? También. Ajá. Fíjense, en el elástico, ¿qué sucede con el elástico? Primero que los dos cuerpos que chocan tienen que quedar separados, ¿ok? Y segundo, que se conserva la energía, ¿ok? Se conserva la energía. Eso es importantísimo. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que deben saber ustedes? Que en un choque elástico sí pueden aplicar esta ecuación, ¿ves? Para hallar las velocidades después del choque, ¿ok? Pero si te preguntan la del centro de masa, igual, ¿no? Masa 1 por V1 más masa 2 por V2 entre masa total, la velocidad del centro de masa. Pero en el choque elástico lo que sucede es que es el único caso donde pueden aplicar estas ecuaciones para hallar las velocidades después del choque, ¿ok? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque esta viene de la conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía. Y repito, en el choque elástico es en el único caso donde la energía cinética se conserva. ¿Ok? Ok, gracias. Bien. Ajá. Vamos a ver aquí ahora. Quizás cuando nos complican un poquito el problema, cuando le suman lo de choque y le suman energía. Vamos a ver este ejercicio. Fíjense este ejercicio. Dice, un bloque A. Fíjense que aquí esto es lo que vimos en el tema 6, ¿no? Toda la energía potencial gravitatoria de esto se convierte aquí en energía cinética, ¿ves? Entonces, para este yo tengo que hallar conservación de energía si esto es liso, ¿ok?
Entonces dice, un bloque de masa MA comienza su descenso por una pista curva. En la parte inferior de la pista se encuentra con un bloque MB aquí en el punto Q. Viene y pega aquí. Y a cierta distancia de este bloque se encuentra otro aquí MC, pero hay que analizar por separado, ¿no? Tal y como se muestra en la figura. Dice, la rapidez del bloque al iniciar su descenso en la pista, es decir, aquí, es de 3. Y la pista QR es una superficie rugosa. Entonces aquí se pierde energía. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones. Me dan todas las masitas. Me dan la aceleración de gravedad sabemos que es 9,8. Me dicen que esta altura es 1,5 y que esta distancia QR es 3, ¿no? Entonces dice, si toda la pista PQ es lisa, es decir, desde aquí hasta aquí, toda la energía se conserva. Y los bloques A y B experimentan un choque inelástico. ¿Ve? Aquí ya me están diciendo, es un choque inelástico. Entonces yo ya sé qué ecuación es la que puedo aplicar. No puedo hallar, no se conserva la energía y solo se conserva la cantidad de movimiento. Pero me dan el coeficiente de restitución que es 0,85. Entonces yo puedo aplicar la ecuación de coeficiente de restitución. Entonces, para esta situación planteada, podemos afirmar que justo antes del choque, la rapidez del bloque MB es, justo después del choque, MB es decir, me están pidiendo la velocidad de este, pero después que viene A y choca con él. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hallar la velocidad de A antes del choque, antes de que venga aquí a chocar aquí con B. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Analizamos qué sucede con el bloque A, que es lo que les decía. El bloque A, la energía que hay aquí, como esto es liso en P, es la misma energía que hay en Q. Pero aquí tengo potencial gravitatoria y aquí abajo tengo cinética. Entonces, ¿cómo aplico? Acá arriba tiene, como también tiene velocidad allá arriba en P, entonces también tiene cinética. Tiene cinética en el punto P y gravitatoria, ¿no? Acá yo la puedo hallar por acá. Y en Q solamente tiene cinética porque ya descendió a esta altura. Entonces acá solamente tiene cinética. ¿Ok? Ajá, en Q. Entonces, me dan la velocidad inicial, la que tiene allá arriba, que es 3. Me dan la altura, que es 1,5. Y yo voy a saber con qué velocidad viene a chocar aquí, ¿no? Abajo con el otro, con B. Entonces aplico aquí estoy aplicando la ecuación de energía, ¿no? Energía mecánica. La velocidad en Q, entonces al hallarla, da 4,87 positivo. Es decir, aquí toda la energía cinética que tenía aquí, bajo acá, tiene cinética solamente, toda la gravitatoria se convirtió en cinética, es decir, que aumentó la velocidad. Aquí arriba dijimos que tenía, aquí me lo dijeron, en el punto Q 3, ¿ves? Entonces aquí abajo dio 4 y pico. Evidentemente, como la gravitatoria se convirtió en cinética, dio 4,87 y viene y choca con B. Pero me dicen que el choque es inelástico y que tiene coeficiente de restitución 0,85. Entonces yo ya sé que A viene con 4,87 positivo y B está en reposo. Estas serían las velocidades antes del choque de esos dos, ¿no? De A y de B. Yo puedo aplicar el de principio de conservación de cantidad de movimiento. ¿Por qué no puedo aplicar las ecuaciones de elástico? Porque no me dicen que es elástico, sino me dicen que es inelástico. Entonces solamente puedo aplicar la de conservación de cantidad de movimiento y la del coeficiente de restitución. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Las velocidades de A y de B después del choque. A viene con 4,87 positivo, B está en reposo, pero no sé las velocidades de ellos después del choque. Y el coeficiente de restitución es 0,85, que es la de alejamiento menos la de acercamiento. Entonces también tengo las velocidades después. Dos ecuaciones, dos incógnitas, yo puedo hallar las velocidades de A y de B después del choque. Entonces, aplico, sustituyo y me dice que la velocidad después del choque es 4,81. Es decir, después de estar en reposo, se va para la derecha con 4,81. Me voy otra vez a ver la figura.
Es decir, que él de que estaba aquí quietico, ahora se mueve para la derecha a chocar con C con 481. ¿Ok? Aquí está, 481. Entonces, después de la colisión se produce el choque de los bloques B y C, pero como es rugoso, entonces yo tengo que ver con qué velocidad llega hasta donde está C. Pero yo sé que la distancia que los separa, ahí lo dan, ¿no? Creo que aquí sí la deben dar. Sí, 3 metros. Y me dan el coeficiente de roce que es 0,2. Entonces tengo que aplicar la ecuación de trabajo de roce, me produce una variación en la energía, en este caso en la energía cinética. Tengo el coeficiente de roce, tengo la distancia, yo puedo hallar el trabajo de la fuerza de roce. ¿Ve? El trabajo de la fuerza no conservativa, que es la fuerza de roce, me produce una variación en la energía mecánica. Pero de la energía mecánica es solo la cinética, porque ahí no hay potencial porque están todos en el mismo nivel. Yo hallo el trabajo de la fuerza de roce, que como les decía, tengo el coeficiente de roce, tengo la distancia, que es el trabajo de la fuerza de roce, y tengo la distancia, que eso es delta X, en este caso que es 3, y me da menos 4,1. Entonces yo puedo hallar B, cuánto le disminuye la energía cinética. Y puedo saber qué velocidad tiene cuando va a llegar a chocar con C. ¿Ve? Debe dar menos de 481, ¿no? Que era la que tenía. Y sí, me da 337. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna duda. No hay duda. Yo, para decir que tengo una duda, primero tendría que tratar de hacer yo solo el ejercicio, porque Ejercicio, sí. yo no lo entiendo enterito, pero si yo me pongo a hacerlo, seguro que lo entiendo. Sí, seguramente. Pero puedes ver el video. Ok, entonces produce, lo que les decía. La fuerza de roce me produce una variación en la energía mecánica. Como es solamente está en un plano horizontal, cambia la cinética. ¿Ok? Entonces, la cinética inicial la tenía y me faltaría ya la final, ¿no? Que en este caso entonces me dice que la velocidad con la que viene a chocar con el otro es de 337 y el otro está en reposo, ¿ok? Entonces, como el otro está en reposo, dice luego el valor de la rapidez experimentada por el bloque B justo antes de chocar con C es 337. Cuando revisamos los vectores, antes del choque, antes de que choquen, viene con 437, el otro está con 0. ¿Ok? Ahora analicemos lo que sucede con estos dos. ¿Qué se conserva? Acá, en todos los choques se conserva la cantidad de movimiento. Y como en esta vez sí me dicen que quedaron pegados, entonces se van juntos. Entonces la velocidad del centro de masa o la velocidad de los dos después del choque. ¿Ven? Este tenía 337, B, C tenía 0, entonces me da 1,69. Como este choque plástico, acá la velocidad después del choque es la misma velocidad del centro de masa. ¿Ok? Y la cantidad de energía que se pierde en el choque es la variación de la energía cinética. La energía cinética justo después del choque menos antes del choque. La de después del choque, como la hallo con la del centro de masa, que es la asociada. Y la antes del choque con la velocidad que ellos tenían antes. Se perdieron, aquí tenía 38,92, acá 10, se perdieron 28,92. Se perdió toda la energía cinética relativa al centro de masa. ¿Cuál es quizás la parte más difícil de esto? Aquí ustedes, como yo les dije en el primer parcial, aquí ustedes no pueden buscar problemas tipo porque no hay. Acá lo que tienen es que analizar cada caso en particular hay que analizarlo. ¿Ok? Y esto es lo más difícil que les podría salir en el examen, ¿no? Pero bueno, tendríamos que ver hasta aquí llegué al parcial, hasta choques. Y entonces en el parcial van a haber 4 problemas. Uno de trabajo y energía cinética, otro de energía mecánica, otro de sistema de partículas y este de choques. Son 4 ejercicios. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo? Por el momento no. ¿No? Yo diría ¿Alguien más que tiene allí dudas? Pueden estudiar. Ustedes me pueden preguntar cuando ustedes quieran por Telegram, ¿ya? Y bueno, entonces
Bueno, nos vemos el martes, el examen es el martes a la misma hora que hicimos en el primer parcial. Es mejor estar antes ¿a qué hora fue que nos vimos? A las 1:30, ¿no? De la 1:30 a cuarto para las 2. Y el examen pues dura 2 horas y media, 3 horas. Ok, profe. Bueno, Entonces, yo el nada martes. más ay, esto se paró, no. Nada más esto esté disponible, pues yo lo subo y ustedes lo pueden revisar y repasar. Y las dudas, Ok, pues bueno, voy a parar la grabación. Ajá. Uy, mira, esto como que no se está grabando, sí se está grabando. Entiendo qué pasó aquí.